Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos una semana más a un nuevo programa aquí, por supuesto, en la casa de la Real Federación de Fútbol de Madrid, aquí a madrileños por el fútbol. Y hoy entrevistamos a un técnico intercontinental, que lo tenemos por allí perdido, en el buen sentido, en África. Pero primero quiero saludar a Daniel Castelló. Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ¿qué tenemos enfrente antes de que le presentemos? Pues como has dicho, un técnico intercontinental, un auténtico trotamundos que para esta sección de madrileños por el fútbol en el que vemos estas situaciones a las que lleva el fútbol en otros continentes, en otros lugares, es de lo más interesante a lo que podemos acceder. Bueno, pues hoy viajamos hasta Sudáfrica, porque ahí está Pablo Franco. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por contar conmigo. ¿Qué tal allí? Porque ahora con el Mundial, con la Copa África, Sudáfrica, después de pegar la campanada, podría decirse, contra Marruecos, eso tiene que ser una olla a presión, ¿o qué? ¿Cómo está la cosa en Sudáfrica ahora? Bueno, la verdad que se ha generado mucha expectación. Quizás al principio del campeonato la gente del mundo del fútbol aquí no tenía esas expectativas tan altas. Es verdad que cuando ellos también tienen que cruzarse con Marruecos, prácticamente dan la eliminatoria por perdida. Pero es cierto que también Sudáfrica es una selección que históricamente cuando se tiene que enfrentar a equipos superiores es cuando ellos desarrollan su mejor fútbol. Es la típica selección que cuando no tiene que llevar la iniciativa, cuando los jugadores se enfrentan a jugadores que presuntamente tienen pues, más capacidad, más calidad, al final sacan su mejor versión y consiguen mejores resultados. Y por el contrario, pues bueno, ahora una vez que han pasado esta eliminatoria, que están en cuartos de final, a la gente la ves ilusionada por un lado, pero preocupada porque, bueno, en estos cuartos se enfrentan a, a la situación opuesta, a un equipo como Cabo Verde, que lo ha hecho muy bien hasta ahora, pero que, como dicen aquí, sería el underdog y, por tanto, ellos son los favoritos, son los que van a tener que llevar la iniciativa y son los que van a tener esa presión y esa responsabilidad para meterse en semifinales. Pero bueno, yo creo que a estas alturas del campeonato el estar en cuartos de final ya es un éxito. Quizás las últimas clasificaciones Sudáfrica no había estado al mismo nivel que solía estar, pero también es verdad que el fútbol sudafricano, tanto a nivel de selecciones como sobre todo a nivel de clubes y en el panorama internacional, en los últimos años sí que está por encima del nivel de la mayoría de los países de África. Al final, pues el campeón de la última Copa de Campeones de África, que ha sido la primera competición que organizan con los mejores clubes del continente, pues la ha ganado Mamelodi Sundowns. La última Champions League femenina la ganó un equipo sudafricano. En las últimas Champions Leagues y Copa de Confederación, que vendría a ser un poco como la Europe League en Europa, pues también los equipos sudafricanos están alcanzando finales, semifinales con continuidad. Por lo tanto, el fútbol sudafricano dentro del continente está en un estándar muy alto, es una de las mejores ligas sin duda de todo el continente y bueno, pues al ser una de las mejores ligas también pues la expectación de que llegue lejos en competiciones internacionales está ahí. La gran diferencia es que la mayoría de los jugadores de la selección de Sudáfrica juegan aquí en el país y en cambio pues en la mayoría del resto de equipos del continente, la mayoría de los componentes están jugando pues casi todos en Europa. Entonces, bueno, pues eso también da mucho más valor al fútbol sudafricano y creo que es para que el país se sienta orgulloso. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo por allí? Bueno, bien, como en todos los contextos, hay complicaciones, hay situaciones que, pues cuando uno viene de Europa, cuando ha tocado otros palos que bueno, pues están muy por encima a todos los niveles, pues al principio la adaptación cuesta un poquito más, pero bueno, como también tenemos mucho mundo, como habéis dicho, como ha dicho Dani también, pues al final tienes que entender que este contexto es diferente, que hay unas potencialidades que hay que intentar pues sacar ventajas de ellas, que hay otras deficiencias que hay que intentar limar y llevarlas pues al nivel que se pueda alcanzar y a partir de ahí ser competitivos. Creo que llegamos a un club histórico, el club con mayor historia del país, pero también es verdad que es un club que nunca ha tenido grandes éxitos. En verano, pues la primera de las copas que se juega aquí
la ganamos. Ahora a mitad de competición, que estamos con este parón del AFCON, hemos jugado una jornada de la segunda vuelta nada más, pues con ese parón hemos conseguido la segunda mejor puntuación en la historia del club. Llegamos a semifinales de la primera Copa, la Carling Cup. Bueno, creo que aparte de los resultados que están ahí, un poco la mayor de las conquistas hasta ahora es que creo que estamos cambiando la mentalidad, la idiosincrasia de este club. Estamos construyendo algo bonito, tanto a nivel de estilo de juego como sobre todo a nivel de cambiar un poco la mentalidad de los jugadores de aquí. Y yo creo que eso es lo más bonito de nuestro proyecto. Estamos disfrutando, la verdad, que mucho de lo que estamos haciendo, y la verdad que en este tipo de contextos, que los conocéis bien y habláis con muchos compañeros, hay poca paciencia. Si en el mundo del fútbol en general hay poca paciencia con los entrenadores y con los procesos, aquí la verdad que nosotros sí que estamos teniendo ese apoyo de fuera, porque también hemos tenido algún momento donde esos resultados, sobre todo al principio, no salían, y se ha tenido esa paciencia. A partir de tener esa paciencia, pues poco a poco cada vez se ha ido mejorando más y más, y yo creo que estamos disfrutando todos y con ganas de que siga creciendo esto. Bueno, Dani, ¿por dónde empezamos? Claro, si te parece, hemos empezado ahora por Sudáfrica, que es donde estás ahora mismo, pero retrotraernos un poco al principio, a los comienzos como manager, si nos puedes contar dónde fueron, cómo empezó esta carrera. Bueno, pues mira, yo llevo entrenando desde el año 2000, que empiezo en Tres Cantos, en categorías inferiores, con el Tornado Tres Cantos, que ya desapareció, luego con el Pegaso Tres Cantos. Empecé a estudiar INEF por aquella época, todavía jugaba fútbol, yo jugaba pues, en tercera división en esos equipos, y bueno, llegó un momento donde pues me di cuenta que no iba a poder alcanzar ese sueño que tenía de niño de ser profesional del mundo del fútbol como jugador, que estaba estudiando una carrera que me impedía muchas veces el compatibilizar con el fútbol porque llegaba una lesión, no podía hacer las prácticas, y encontré pues esa vía de escape en empezar a entrenar pues a los chicos de la cantera de esos clubes, y sin ninguna pretensión, pues cada vez eso que al principio era una afición, pues se fue convirtiendo en algo que me demandaba el seguir con esos entrenamientos día tras día, y el intentar crecer más y aprender más y entender más el juego. Evidentemente ahora ha cambiado mucho todo, el conocimiento del juego yo creo que es muy amplio por parte de los entrenadores españoles, incluso los chicos que están entrenando en canteras tienen una capacidad tremenda. Cuando yo jugaba al fútbol y cuando yo empecé a entrenar, pues hace 24 años, era todo lo contrario. Yo tuve la suerte de tener algún entrenador que me cambió ese paradigma, que me abrió un poco los ojos y que me hizo intentar entender el porqué y el para qué de lo que pasaba en el juego, no solo jugar por jugar, que también, por un lado, es algo que creo que se está perdiendo y que era la parte buena de aquella época cuando nosotros jugábamos al fútbol, que éramos mucho más callejeros, que tomábamos otro tipo de decisiones o teníamos otro tipo de estilo, pero bueno, a partir de ahí me fui enganchando, fui cada vez profundizando más, y bueno, tuve la oportunidad de ir quemando etapas, de ir pues, pasando desde alevines hasta llegar a juveniles, entrenar por primera vez un equipo en primera regional, empezar a trabajar como asistente en tercera división, hasta que, bueno, empiezo a entrenar al Santa Eugenia en preferente. Yo creo que de aquellas tenía, si no recuerdo mal, 29 años, muchos jugadores mayores que yo en esa plantilla. Era un equipo muy modesto, venía de ascender de primera regional sin prácticamente presupuesto, éramos el penúltimo presupuesto de la categoría. Y bueno, creo que llamamos mucho la atención, que hicimos un fútbol que sorprendió a todo el mundo, cuando en esas categorías en aquella época lo normal era el escuchar que pues en preferente, en tercera división, no se puede jugar al fútbol, hay que jugar directo, que también es una cosa que ha cambiado mucho con el paso del tiempo, y ahora es todo lo contrario. Ahora parece que si no se saca el balón jugado desde el portero, aunque tengas hombre a hombre al equipo contrario presionándote, no estás jugando al fútbol como se debe, ¿no?
Y bueno, creo que eso llamó la atención y a partir de ahí pues tuve la oportunidad de seguir creciendo, de empezar a entrenar en tercera división, de ir a Castilla-La Mancha, de obtener buenos resultados, de firmar por equipos mejores, de ganar ligas, hasta que llegó al Getafe B y bueno, pues en Getafe B igual creo que hacemos una temporada o primera mitad de temporada muy por encima de las expectativas. El club también está en una situación complicada, pasan varios entrenadores, el presidente me da la oportunidad de coger el primer equipo, hacemos esas últimas 14 jornadas, salvamos al equipo y bueno, pues a partir de ahí empieza un poco mi aventura en el extranjero, cuando veo que no puedo tener continuidad en el primer equipo, cuando creo que hay, quizás porque era muy joven, tenía 34 años, tampoco manejaba bien el contexto Primera División, el contexto agentes, que es muy importante. Ese verano me quedé un poco colgado y bueno, se abre la oportunidad de seguir ligado al fútbol profesional, pero en el extranjero. Sale la primera oportunidad para ir a Georgia, Primera División, una experiencia preciosa con chicos que eran muy jóvenes, que estaban integrando selección sub-19, sub-21 del país y muchos de ellos ahora pues están en la absoluta, están en equipos por toda Europa y la verdad que fue quizás una de las experiencias más bonitas que he tenido en el mundo del fútbol, Pablo, el poder... déjame pararte un poquito porque quiero ir Sí, paso por paso porque ha preguntado antes, perdón, Dani, antes sobre tu historial, tu primera etapa como manager y me ha picado la curiosidad porque tú eres, nosotros solemos preguntar de dónde es también al que estamos entrevistando. ¿Tú eres de Tres Cantos? yo soy de Madrid. Lo que Madrid, pasa Madrid. que mi familia pues decidió moverse a Tres Cantos cuando yo tenía 14 años. Ya Y empezaste como ahora jugador, sí ¿no? que sí, eso es, eso es. Yo jugué en las categorías inferiores del mítico Tres Cantos, luego pues Tornado Tres Cantos, Pegaso Tres Cantos, hasta que ya pues eso, decidí retirarme y bueno, compatibilicé durante un par de Claro. años mis últimos pasos como jugador con mis primeros como entrenador en esas categorías Ujú. inferiores y a partir de ahí fui creciendo y bueno, mi casa ahora mismo pues también está, ahora, bueno, ahora estamos en Sudáfrica evidentemente, pero mi casa está en Tres Cantos, mi familia vive en Tres Cantos y bueno, a pesar de haber nacido en Madrid yo me considero un tricantino. Pues mira, Dani, tenemos a alguien de Tres Cantos, pero por lo que hemos visto, él empieza en el sur de Sí, Madrid, ¿no? sí, pues lo que has comentado en Getafe, esa experiencia, Y en Fuenlabrada y también, en, ¿no? en Fuenlabrada, efectivamente, cómo es ese movimiento interequipos madrileños, cómo hay un mercado de entrenadores abierto entre equipos de Madrid, se van fijando en ti. Bueno, pues yo creo que hay un componente ahí también de casualidad importante. Mi primera experiencia cuando salgo de Tres Cantos, porque bueno, en esa temporada yo estaba entrenando al CAETA del Tres Cantos y Antonio Díaz Carlavilla era el entrenador del primer equipo del Pegaso Tres Cantos. Entonces, bueno, tenía una buena relación con él, me veía entrenar antes de que entrenasen ellos. Yo creo que por aquella época pues no había mucha gente que tuviese esa metodología que yo desarrollaba incluso trabajando con categorías inferiores. Empezamos a hablar por motivos del fútbol, resultados. Antonio sale de allí, pero la persona que entra, que fue Mai, me propone trabajar en el primer equipo junto con el presidente del club. Y ahí cuando voy a empezar a trabajar con ellos, pues a través de un compañero del curso de entrenador que bueno, pues me conoció allí y vio que también pues teníamos ideas parecidas, pues me pone en contacto con Antolín Gonzalo, Ujú. que va a empezar a entrenar al Móstoles en tercera división. Tenemos una entrevista, le encaja mi perfil y bueno, pues en ese momento pues tengo que hablar con la gente del Pegaso Tres Cantos y decido dar ese salto y salir de mi zona de confort, de mi ciudad, e irme a un equipo que yo entendía que me daba la posibilidad de luchar por mayores aspiraciones dentro del fútbol de tercera división, de tercera división, perdón. Al final era eh, un equipo hecho para ascender, para luchar
por cotas mayores, y allí en Tres Cantos pues el objetivo era totalmente diferente, me daban otras responsabilidades y la verdad que me uní primero a ese proyecto de Móstoles. Y una vez que acaba el proyecto de Móstoles, pues el año siguiente el preparador físico que tenemos allí firma porque conoce al entrenador del Fuenlabrada y están Ujú. buscando un segundo entrenador y bueno, pues igual me llama a mí, tenemos esa entrevista, le encajo también y bueno, pues voy a Fuenlabrada en mi primera etapa allí. Después de eso es cuando yo cojo el Santa Eugenia, tengo la oportunidad de seguir en Fuenlabrada, pero a mí me apetecía entrenar y tengo esa oportunidad de hacerlo siendo bastante joven, 29 años, en preferente, cojo esa oportunidad y ahí cuando la segunda temporada las cosas no van bien, me cesan del Santa Eugenia, pues Vaya. Antolín Gonzalo, que es de nuevo el entrenador del Fuenlabrada, me llama, en el club ya me conocían, estuve 5 días sin entrenar, me reenganché al proyecto y acabamos ascendiendo a Segunda División B ese año. Y ahí, bueno, pues otra vez el salto a los banquillos como entrenador de Tercera División, a partir de ahí en Castilla-La Mancha. Es verdad, porque ahí Dani, ¿verdad? Ya le vemos entrenar en Illescas y en Puertollano, ¿no, Dani? Sí, efectivamente. Ese primer viaje fuera de Madrid, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, pues increíble también, porque fue muy parecida a la experiencia de Santa Eugenia, un equipo sin apenas presupuesto, con dificultades económicas. Acordaos que en aquella época también el fútbol madrileño, y en este caso, aunque fuese el fútbol de Castilla-La Mancha, pero Illescas, pues prácticamente eh, colinda con Madrid, está muy Ujú. cerquita, pues tuvo muchos problemas económicos, mucha gente del mundo de la construcción entrando en clubes, muchos impagos. Fue un año duro, a pesar de tener poco presupuesto, pues no nos daba ni para cubrir ese presupuesto. Hay gente que no tenía ni para echar gasolina al coche para ir a entrenar. Ok. Íbamos todos los días, pues desde Madrid o desde Tres Cantos hasta allí, que era una paliza. Era esa época que tenías que entrenar en Tercera División a las 9 de la noche, que acabas a las 11 de la noche en invierno y hacía un frío que pelaba. Pero trabajamos con mucha ilusión, trabajamos muy bien y fue uno de esos años que también, pues contra expectativa, hicimos una temporada muy buena, nos costó arrancar, también es verdad, al principio sufrimos, pero después de eso obtuvimos buenos resultados, jugamos bien al fútbol y eso es lo que permitió que un equipo grande como el Puertollano se fijase en nosotros y el año siguiente pudiésemos firmar allí. Hay que darle en Puertollano. ¿Qué tal allí en Ciudad Real? Bueno, pues yo creo que ha sido la mejor experiencia de mi carrera deportiva, sin lugar a dudas. Un año magnífico, 98 puntos en una temporada, Jolín. mejor equipo en el panorama nacional, contando todas las categorías en casa. Ganamos Liga, Copa Diputación, llegamos a la final de la Copa Federación. Eh, bueno, yo creo que batimos récords, el equipo también hizo un fútbol espectacular, ascendimos a Segunda B. El único problema que el club estaba en concurso de acreedores y creo que ahí el ayuntamiento y patrocinadores no apoyaron lo suficiente al equipo y fue una lástima porque no se pudo poner el aval que se necesitaba para competir el año siguiente en Segunda B. El equipo tuvo que repetir en Tercera División y bueno, pues ante esa tesitura yo entendía que yo mejor no podía hacerlo. Creo que es la temporada que más he disfrutado del fútbol, sin lugar a dudas. Creo que disfruté mucho de la ciudad, creo que disfruté mucho de la gente allí. Les tengo un cariño espectacular, pero entendía que tenía que dar un paso al lado y que yo ya había hecho mi trabajo y que si no se podía culminar desde otros estamentos, pues no tenía mucho sentido continuar. Y esto pasa pues cuando ya las puertas estaban cerradas para firmar por cualquier otro equipo, había tenido ofertas de algún equipo de Segunda División B, las había rechazado porque yo quería continuar allí con ese proyecto en Segunda B. Y bueno, pues de estas cosas que dices, ¿cómo es posible, no? Haces una temporada que queda para la historia del fútbol de Tercera División y del fútbol español y te quedas sin equipo. Y esa fue la realidad. Lo que pasa que, bueno, a las 2 semanas, cuando arrancan las pretemporadas, pues en el Getafe B, de aquellas Jimeno era el entrenador, nada más empezar, pues dimite. Y bueno, pues un poco casualidades de la vida. Nosotros
como traca final de temporada, porque, bueno, pues había conseguido absolutamente todo. Habíamos organizado un partido contra el Getafe amistoso y en ese organizar el partido, pues Tony Muñoz, que por aquel entonces era el director deportivo del primer equipo, Carlos Guerrero y Damián, que eran los directores deportivos del filial, pues hablan con el club, se interesan por mí, ven las cifras del equipo y bueno, la verdad que ahí tengo que agradecer mucho a Guillermo Fernández, el presidente del Puerto Llano, porque le preguntaron, oye, ¿y Pablo estaría capacitado para entrenar al filial del Getafe en segunda B? Y él dijo, no, él está capacitado para entrenar al primer equipo del Getafe. ¡Jolín! Y desde entonces, bueno, pues me tuvieron en el radar y cuando pasa eso, pues contactan conmigo y yo la verdad que ahí estaba, perdón por la expresión, pero jodido, porque evidentemente, pues con 33 años y habiendo logrado lo que se había logrado y teniendo la oportunidad de entrenar en Segunda División B, quedarte colgado de esa manera, sin equipo y con la incertidumbre de no saber lo que iba a pasar, pues imaginaos un poco el panorama. Pero bueno, me llamaron y fue cuestión de una reunión y en una hora me estaban diciendo que el día siguiente tenía que firmar el contrato y que tenía que ir a la concentración del equipo a Los Ángeles de San Rafael. Y así fue como se gestó mi fichaje por el Getafe B y bueno, cómo empezamos a trabajar allí, cómo empezamos a obtener buenos resultados. Y bueno, pues con ese buen hacer, pues unido un poco también, porque es verdad que fue fruto de la casualidad, que seguramente a lo mejor en otras circunstancias no se hubiese tenido la oportunidad de promocionar al primer equipo, pues el Presi me dio la confianza, me dio la posibilidad de coger el primer equipo y la verdad que fue una experiencia única, también fue una experiencia muy intensa, no os voy a engañar, joven, sin conocer esos contextos, pero quizás, igual que os he dicho que otras experiencias no las disfruté tanto, si me queda algo, una espinita clavada de ese año, fue que quizás pues, no pude disfrutar todo lo que creo que debía haberlo hecho, pues de poder sentarme en un banquillo como entrenador principal en campos como el Camp Nou, como el Bernabéu, como el Vicente Calderón. Y bueno, pues son cosas que uno aprende, que uno con 34 años todavía pues tiene mucho fútbol y mucha carrera por delante. Y ahora pues cada vez que tengo la oportunidad de jugar en uno de esos escenarios, pues al final estoy como un niño con zapatos nuevos y evidentemente pues tienes esa responsabilidad, a veces ese puntito de presión, pero el disfrute ya no me lo quita nadie. Sí, porque lo estábamos hablando antes, Dani y yo, aquí en la previa, que en aquel año, la temporada 14-15, o sea, yo estoy viendo aquí tu historial con el Getafe B, jugadores como Dieguez, Carlos Vigaray, Ivi López, Emi Buendía también. Tú llevaste a todos esos jugadores y esos jugadores, Premilla. Premilla, han hecho carrera espectacular y eso sobre todo es gracias a ti, Pablo. No, es gracias a ellos y gracias a muchos otros entrenadores, a sus familias, a sus agentes, a los que les han mantenido los pies en el suelo, porque, bueno, ya sabéis lo fácil que es desviarse del camino, es muy difícil llegar a la élite, hay muchas cosas que hay que controlar. Lo que sí te puedo decir es que con esos chicos del filial, con muchos de ellos, la relación fue muy especial. Fuimos capaces de generar esas sinergias que son importantes para que un filial que además venía de sufrir los años anteriores, de salvar categorías en últimos partidos, de tener jugadores con mucha calidad y ese año, pues la calidad que había al principio en la plantilla, quizás no daba para pensar que íbamos a estar en esa posición y la verdad que bueno, pues como todas las temporadas, al principio puedes tener ciertas dudas, pero empezamos a competir y empezamos a competir bien y yo creo que fuimos el mejor filial esa temporada en todos los grupos, en los 4 grupos que había por aquel entonces a nivel de competición. Creo que hicimos resultados muy buenos, creo que contra el Castilla ya en la jornada, si no recuerdo mal, 2, fuimos capaces de ganar en el Alfredo Di Stéfano, Castilla de Zidane con un equipo de locos invirtiendo un montón de dinero y ya se veía que ese equipo iba a hacer algo especial. Yo creo que se juntó que fuimos capaces de trabajar muy bien, de generar
ese estímulo competitivo en chicos que normalmente viniendo de filiales y teniendo pues esas experiencias previas donde son casi siempre superiores cuando juegan contra el resto de rivales, que son muy técnicos, que tienen mucha calidad, pues intentamos aprovechar eso para jugar lo mejor posible al fútbol, pero les metimos ese puntito de adrenalina para ser competitivos en un grupo y en una competición que eran muy complicadas para ellos y donde, bueno, en ciertas situaciones de juego sufrían mucho. Y luego, bueno, pues se juntó que también había gente espectacular como Mikel Orbegozo, Pere Milla, por ejemplo, que eran los veteranos de ese equipo. Y bueno, pues Mikel es un jugador que ha hecho unos números fantásticos en Segunda B, que ha hecho carrera. Y Pere, bueno, pues súper contento de que haya tenido y que siga teniendo esa carrera porque es un chico que se lo merece todo y creo que es un chico que mejoró mucho con nosotros y es verdad que te da mucha satisfacción cuando estos chicos están ahí en la élite. Dani. Y bueno, al final acertó tu expresidente y entrenaste el primer equipo del Getafe. Has dicho que no llegaste a disfrutar del todo esos momentos, pero ¿con qué te quedas? ¿Qué destacarías más de tu etapa en Primera División? Bueno, por un lado yo creo que a nivel de resultados, los 7 primeros partidos, la mitad del tiempo que estuve con el equipo, hicimos los mejores números de la temporada. El equipo empezó con Cosmi en contra, luego estuvo Quique Sánchez Flores, pues entrenadores con un currículum impresionante. Yo creo que Quique es uno de los mejores entrenadores del panorama nacional y la gente que le acompaña es top. Pero bueno, llegó un momento en que no vio que el equipo tuviese mucho recorrido, que la situación del club era la que era y decidió dar un paso al lado. Y ahí, bueno, yo me sentía preparado y creo que también los jugadores ayudaron mucho, creo que el club ayudó mucho, creo que el club confió, creo que el club apostó y las cosas estaban saliendo fenomenal. Luego hubo un punto de inflexión cuando tenemos la lesión de Álvaro Vázquez y nos quedamos sin ningún delantero en la plantilla. Yo creo que entre eso y que llegó un punto que el equipo había sacado buenos resultados, estábamos luchando por meternos en UEFA, que hubiese sido de locos. Me parece que estábamos ahí justo detrás, si no recuerdo mal, a falta de 7 jornadas de la Real Sociedad, estábamos a 2 puntos de entrar en competición europea. Y luego, bueno, pues un poco por la situación del club, un poco por la situación de cada uno de los jugadores, acababan contrato la mayoría de ellos. Bueno, esa incertidumbre de si el club iba a solventar la papeleta que tenía con Hacienda de aquellas, el tema de los salarios. Bueno, fue una situación difícil de gestionar y yo creo que nos dejamos llevar un poco y bueno, esa situación yo la había vivido en tercera división con esos impagos, con semanas entrenando solo la previa del partido y teniendo que ir a competir. Y aquí quizás, bueno, fue diferente, me encontré pues con otra serie de mentalidades, de intereses alrededor de todo lo que pasaba y quizás, bueno, pues no fui capaz tampoco desde mi lado de gestionar eso de la mejor manera para sacar el máximo rendimiento. Es verdad que también pues tuvimos partidos complicados como los que os contaba pues de Vicente Calderón, Nou Camp, Bernabéu, donde bueno, pues no esperas sacar puntos, ¿no? Pero aún así es verdad que acabamos esos 7 partidos mal, que la penúltima jornada, gracias a Dios, pues sacamos un empate en casa ante el Eibar y que matemáticamente nos quedamos salvados, que era el objetivo del club y ahí podemos respirar, pero bueno, ahí sí quizás con 34 años noté esa presión, esa responsabilidad de estar en primera división y decir, ostras, las cosas estaban saliendo, ahora de repente nos hemos parado, hemos encallado, no se ven visos de que esto vaya a mejorar. Y bueno, yo entendía que igual que había ido quemando etapas y aprovechando cada oportunidad que había tenido los años anteriores en todos los equipos que estaba y en esa primera parte de la temporada con el Getafe B, veía que, joder, con el primer equipo tenía la oportunidad ahí, lo estaba haciendo, lo estaba consiguiendo y de repente algo estaba fallando y bueno, pues la cabeza, cuando no tienes a lo mejor tantas herramientas para manejarla, pues te va diciendo, joder, estamos perdiendo esa oportunidad de hacer algo grande y de permanecer aquí, que al final es lo más difícil en fútbol, ¿no? No solo llegar, que es muy complicado, pero luego también permanecer yo creo que lo es muy mucho. Entonces, bueno, pues creo que esos 2 últimos meses pues me costó un poco más el entender lo que estaba pasando, el ser capaz de relativizar y de
a partir de ahí buscar soluciones para mejorar o por lo menos disfrutar de lo que estaba haciendo, porque muchas veces en el fútbol y en la vida las cosas suceden por cosas que no podemos controlar. Y creo que también nosotros como entrenadores o yo como entrenador creo que he mejorado bastante en eso. Creo que podía tener mucho más ego antes o pensaba que todo lo que sucedía era porque yo era muy bueno y ahora, bueno, pues te vas dando cuenta que hay muchas cosas alrededor que marcan los devenires de las temporadas y que pues condicionan mucho los resultados y que no es todo porque nosotros trabajemos de una manera que entendemos que es la correcta, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás fue más que nada por todo eso que te estoy contando. Ahora, a posteriori, pues tengo un muy buen recuerdo de todo lo que pasó, pero en ese momento, pues quizás estaba centrado en algo que me impedía saborear como debía haber hecho cada uno de esos momentos. Y ya de ahí, esa experiencia tuya, llega el momento de salir de España, te vas a Georgia, a Tiflis. La oferta te llega y dices, ostras, Georgia, hace frío, no lo sé, ¿cómo sopesas esa situación de decir, me voy fuera de España? Bueno, era algo que tenía ya en la cabeza cuando veo Ujú. que evidentemente en primera división era muy difícil continuar, pero mi objetivo era entrenar en segunda, que es la única categoría en el fútbol español en la que yo no he entrenado y veo que se complica, pues me empiezo a preparar para salir al extranjero, empiezo a estudiar o a mejorar idiomas y empiezo un poco a intentar abrir esa mentalidad. En aquella época todavía no había mucho entrenador español entrenando fuera, con lo cual es verdad que era un poco el apostar por algo un poco desconocido, pero igual que os he dicho antes, que llegó un momento en el que siendo de Tres Cantos o considerándome de Ujú. Tres Cantos, teniendo mucha comodidad, estando muy bien valorado en el club donde estaba, teniendo la oportunidad de trabajar en el primer equipo, entendí que había una situación que me podía hacer crecer más y luchar por objetivos más ambiciosos y decidí salir de mi zona de confort, pues aquí fue un poco lo mismo, ¿no? Fue decir, bueno, pues si hay poca gente que se atreve, voy a ver si soy yo uno de esos pioneros que abren la puerta y se lanzan a descubrir otros mundos, otros fútboles, que al final es el mismo fútbol con diferentes matices, pero es el mismo deporte alrededor del mundo. Y la verdad que no pensé mucho en el contexto. Sí que es verdad que cuando aterrizo allí, pues salgo del aeropuerto y empiezo a ver pues los edificios y ves todavía pues lo que queda de la guerra que habían tenido con Rusia, pues te da respeto y dices, joder, ¿dónde me he metido? Esto es otra realidad, ¿no? Pero luego es verdad que llegas al campo y desde el primer día con los chicos me sentí muy a gusto. Es verdad que también de aquellas el director deportivo era Manolo Hierro, habíamos trabajado anteriormente en Fuenlabrada juntos y bueno, me convence, me cuenta el proyecto, voy a ver al equipo antes de cogerle y pierden 7-1, llevaban, me parece que si no recuerdo mal, eran 4 meses sin ganar un partido y miré a Manolo y Manolo me miraba a mí y sabía que yo estaba pensando que cogía las maletas y me volvía a casa al día siguiente. Y luego, bueno, pues estuvimos 3 meses sin perder un partido, competimos muy bien, hicimos una segunda mitad de temporada muy buena. El año siguiente, con un cambio de competición, el equipo quedó clasificado para competición europea. Bueno, es uno de esos contextos donde tienen también el gatillo fácil. Sí. No era suficiente para ellos, es verdad que también invertimos, llevamos jugadores españoles, ellos hicieron un esfuerzo económico, los jugadores pues a lo mejor no rindieron también como eh, ellos querían y al final, bueno, pues esas cosas te minan un poco y apuntan hacia tu persona, la persona del director deportivo, pues tuvimos que salir de allí, pues muy contentos, muy agradecidos con el cariño de la gente con la cual todavía tengo relación y la verdad que una primera gran experiencia y me dio pie a seguir pensando en continuar con mi carrera a nivel profesional en el extranjero.
Dani. Y igual te lo han preguntado mucho, pero el tema del idioma en Georgia, en ese primer viaje, esa adaptación, ¿cómo es? Porque pues tú ves un partido de la selección georgiana, lees los apellidos y da como susto. Entonces, el tema del idioma, ¿cómo es? Bueno, pues el tema del idioma, mira, te voy a contar una anécdota. Nos pusieron un traductor español-georgiano. El primer día llegamos al campo de fútbol, empezamos a presentarnos a los jugadores. Yo, evidentemente, pues cuando el chico traducía en georgiano, pues no entendía nada, pero quería creer que estaba traduciendo lo que yo decía. Y ahí bajamos al césped, empecé a explicar la primera de las tareas y el pobre traductor se quedó blanco, no sabía dónde meterse porque no entendía nada de lo que le estaba diciendo. Entonces, bueno, pues era una persona que de ser un traductor en campo pasó en 2 días a tener que ser un traductor para venir al banco, para venir los primeros días al supermercado o a pedir taxis o lo que necesitábamos. Acabó siendo pues el que nos llevaba de un sitio a otro en su coche. Y allí, bueno, con una de las personas del staff, porque allí vino Alejandro Andújar de la Cruz conmigo como preparador físico, que había entrenado al División de Honor del Getafe varios años y ahora forma parte del staff del primer equipo del Celta de Vigo ya desde hace varias temporadas, pero el resto del staff eran georgianos. Teníamos 5 georgianos allí en el staff. Pues había uno de ellos que más o menos chapurreaba algo de inglés porque había sido futbolista, había jugado en el extranjero. Y bueno, pues entre su inglés y nuestro inglés, que en ese momento tampoco era muy top, que digamos, pues estábamos en un registro bastante parecido y él fue el que empezó a hacer de nexo, más algunos jugadores que también hablaban un poquito el idioma. Y al final, bueno, pues cuando uno también tiene esas dificultades para comunicarse de manera verbal, pues encuentras otra serie de recursos, ¿no? Pues de manera no verbal, gestual. Y lo bueno es que al final el fútbol pues te da pie a, a tener interpretaciones similares. También, bueno, pues con la tecnología, con los programas que tenemos, con un iPad, con la pizarra, es mucho más fácil de entender todo. Pero creo que desde el principio también, creo que lo más importante no es el comunicarte y el que ellos te entiendan absolutamente todo, sino el que vean que tú estás ahí para ayudar y que tienes bondad, que eres una persona que va ahí a hacerles mejores como personas, como jugadores. Y cuando ellos sienten eso, ellos van a hacer por entenderte. Me ha pasado en todos los contextos. En todos los contextos puede haber dificultades a la hora de comunicarte. La mayor dificultad es cuando alguien no quiere escuchar o alguien no quiere hablar contigo, aunque podamos tener el mismo idioma. Entonces yo creo que eso es al final lo básico y es lo que entrenadores como nosotros cuando vamos al extranjero tenemos que hacer desde el primer día, el intentar adaptarte y el intentar mostrar pues, la cara que tenemos, ¿no? Y al final cuando ven que las intenciones son buenas, ellos también van a poner de su parte y al final vas a encontrar ese punto para poder comunicarte apropiadamente. Es que hablas de comunicación, pero es que de Georgia te vas a China, que yo creo que es más difícil todavía. ¿Cómo es esa etapa en China? No, eso también fue de locos, porque ahí sí que tenía traductor inglés-chino y había veces que decía una frase y el traductor estaba luego 45 segundos hablando. Entonces, entonces ahí sí que fue un poco más complicado, porque ahí sí que muy pocos jugadores chinos hablaban inglés. Tienen una cultura muy diferente. La comunicación también con el resto del staff era complicada. Fue una de las épocas que en ciertos momentos creo que disfruté, pero en otros momentos a nivel profesional fue complicada. A nivel personal creo que me hizo crecer mucho en muchos aspectos fuera del campo a la hora bueno, pues de crecer como persona, de buscarte la vida, de ser un poco más resiliente,
de incluso el ser más valiente, porque aunque sea una tontería, pues el lanzarte a probar comidas que no habías comido nunca o bichos que decías, madre mía, pues te da ese punto también luego de valentía para afrontar otra serie de cosas en la vida. Yo creo que, bueno, a nivel personal es una etapa que recuerdo con mucho cariño. A nivel profesional, no te voy a engañar, es un contexto complejo, con cosas positivas también, con futbolistas muy disciplinados. No vas a tener nunca un problema con un futbolista chino de ningún tipo por cómo están educados, pero bueno, gente que está pues también acostumbrada a trabajar de otra manera, donde la toma de decisión pues cuesta porque bueno, pues es gente que está acostumbrada a ser mandada y a obedecer. Entonces, a partir de ahí, el darles libertades es algo que culturalmente no va dentro de ellos y trasladarlo a un deporte que es un deporte pues que al final está basado en esa toma de decisión, pues lo hace un poco incongruente y dificulta el proceso. Y es un proceso que a mí me gusta trabajar desde ese punto de vista y a ellos, bueno, pues les gustaba desde otro puesto. Entonces, bueno, intentas cambiar una cultura que te das cuenta que con el paso del tiempo va a ser muy complicado, pues porque la gente que al final está alrededor no cree en ese tipo de trabajo y te llevan para cambiar cosas, pero al final la mecha que tienen es muy corta. Mira, recuerdo, pues, me recuerda un poco a lo que está pasando ahora con Arabia. No sé si ellos van a tener un poco más de continuidad. Yo llegué en esa época donde había mucho dinero en el fútbol chino, Sí. la inversión era de locos, era el país del mundo que estaba invirtiendo más y pagando más en traspasos y a jugadores. Los grandes jugadores de grandes ligas se iban allí en vez de Arabia, lo que está pasando ahora mismo allí. Y la idea que tenían era pues ser campeones del mundo. Pues no recuerdo si por aquella decían que querían ya ser campeones del mundo pues hacia el 2000, no sé si era, bueno, pues en el último mundial o en el siguiente, ¿no? Y ahora pues la inversión se ha ido a garete, ya cada vez hay menos equipos que no han tenido problemas, deudas que han desaparecido, con mucha gente en la cárcel. La federación ya no está apostando más por ese proyecto. Entonces, bueno, pues te hace ver un poco la realidad de lo que no teníamos nosotros, ¿no? Querían comprar un producto que ni ellos mismos se creían. Invirtieron un montón de dinero que en vez de ser una inversión fue un gasto inútil. Dani. Y bueno, también vemos en problemas a China, lo hemos visto en esta Copa Asia que se está disputando, con muchos problemas, ha quedado fuera en fase de grupos. Hemos visto, como has comentado, cómo ha salido esa inversión del fútbol chino que parecía que apuntaba tan grande a ser una de las grandes ligas fuera de Europa. ¿Tú crees que también tiene importancia eso que has comentado, de que es el jugador chino promedio, pues la toma de decisiones cuesta ¿crees que es más complicado gestionar un vestuario ahí, por eso el fútbol no ha avanzado tanto? No, yo creo que a nivel de vestuario, ya te he dicho, me parece que es uno de los contextos más fáciles, posiblemente el más fácil que he tenido yo como profesional, porque al final el futbolista era sumiso. Otra cosa es que sea más complicado el desarrollar ese proceso que tú quieres como entrenador en base a nuestra filosofía, metodología, nuestras ideas, eh, pero no sobre todo por los jugadores o porque ellos no quisiesen dar un paso al frente, sino por la gente de alrededor, por un poco sus paradigmas y su poca intención de cambiarlo. Entonces, bueno, pues esa contradicción, ¿no? Entre pues, traer técnicos de fuera para cambiar cosas, pero a los 2 o 3 meses el querer imponerte lo que ellos han hecho toda la vida porque es lo que funciona allí. Yo creo que era más un problema cultural y luego yo creo que fue una inversión que no tenía cimientos y cuando, bueno, quieres construir sin cimientos, pues en cuanto hay un pequeño movimiento sísmico sin necesidad de que sea un gran terremoto, pues la casa se va abajo. Yo creo que es lo que le ha pasado al fútbol chino y creo que, bueno, de aquellas ya se veía que iba a ser muy complicado que consiguiesen esos objetivos porque no tenían continuidad en esos proyectos, pero bueno, ahora está claro que se ha ido prácticamente todo al garete, que ya no es una liga tan atractiva, que todavía, bueno, pues
hay equipos que están bien y que hay muchos entrenadores allí que tienen nivel, pero creo que a nivel de selección pues ha quedado claro que ese proyecto que tenían, que recuerdo que por aquellas también mandaron muchos jugadores a España, que no sé si os acordáis de aquellas, de clubes chinos, Sí. firmando jugadores en España. Recuerdo aquellas del Rayo Vallecano con Paco Gémez también, con... bueno, y es verdad que luego había otros jugadores que como por ejemplo Guley, el mejor jugador probablemente de la historia del país, que tuvo la capacidad de jugar partidos en primera división y pudo competir con el español, ¿no? Entonces, bueno, pues la calidad estaba ahí. Creo que técnicamente los jugadores chinos están bien dotados, pues por esa capacidad que tienen para repetir gestos continuamente, pero luego, evidentemente, en esa toma de decisión creo que no estaban tan preparados. Creo que a nivel de mentalidad no es un futbolista que sea fuerte, que sea excesivamente competitivo, que sea excesivamente ambicioso. Entonces, bueno, pues cuando pones todo esto en el mismo cóctel y bueno, cuando esos procesos o proyectos son solo de boquilla y no les das continuidad y no apuestas por eso en el largo plazo, pues bueno, lo que tenía que pasar es lo que está pasando ahora. Y luego de repente, no sé si te puede la morriña o algo, pero te ficha el Real Madrid. ¿Cómo es ese salto de repente de fútbol chino a Real Madrid? Pero tú estás en el Real Madrid como analista, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues mira, yo estaba en China, como te decía, ya después de casi 2 años, pues no disfrutando de mi profesión. Había hablado justo con Antolín Gonzalo, que te lo he mencionado anteriormente. Pude compartir con él en Móstoles, en Fuenlabrada. Uno de los mejores entrenadores, si no el mejor con el que he trabajado nunca. Y Antolín, bueno, pues empieza a trabajar con Julen en la selección española cuando pues pasa todo lo que pasó en el Mundial de Rusia. Julen firma por el Real Madrid, pues Antolín sigue perteneciendo a su cuerpo técnico, va con él al Real Madrid. Y ahí, bueno, pues cuando ellos empiezan a funcionar, el míster Julen entiende que necesitan una persona más. Como Antolín era técnico asistente y jefe analista, pues le pide opinión a Antolín y Antolín pues había hablado conmigo pues 1 o 2 semanas antes. Yo le había dicho pues eso, que estaba allí con ganas ya de salir y bueno, pues encajan las piezas y Antolín pues le habla a Julen de mí. Habíamos visto algún partido de fútbol juntos, precisamente pues antes de que él fuese seleccionador español, y cuando yo dejo de entrenar al Getafe hay un partido amistoso con todavía Vicente del Bosque de seleccionador en el Coliseum entre España y Georgia. Y que Y gana ahí, bueno, Georgia 0-1, decidimos, ¿verdad? eso es, Sí, sí, buena me memoria. acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, justo antes del Sí. Mundial y bueno, pues ahí coincidimos en el palco. Él un poco conocía también mi trayectoria, pues también tenemos una entrevista. A él le encaja, a mí evidentemente pues trabajar para el Real Madrid, pues que es el club de mi ciudad y de mi vida, tampoco lo voy a esconder aquí. Pues para mí era una ilusión tremenda. Yo había trabajado en el Real Madrid pues hasta que llego al mundo profesional. Había trabajado en el Real Madrid durante muchos años, trabajando en el área social, en la Fundación del Real Madrid, con las escuelas, en los campus. Entonces, bueno, pues tenía también ese vínculo con el club. Y bueno, pues si me hubiesen dicho que me tenía que ir desde China nadando, pues me hubiese ido nadando. Por suerte pude coger un avión y llegar un poco antes, pero no me lo tuve que pensar dos veces, ¿no? La pena que fue pues que ese proyecto pues duró muy poquito. Y la verdad que fue una pena, porque creo que el trabajo que se estaba haciendo fue fantástico. Creo que Julen es un entrenador top, como lo ha seguido demostrando. Pero bueno, es el Real Madrid. Puedes hacer buenos partidos, puedes jugar bien al fútbol. Fue ese año post-Cristiano, que recordaréis, donde se pierden un montón de goles, donde solo se ficha a Mariano a última hora, último día del mercado. Y
Y bueno, la verdad que yo creo que el trabajo que se estaba haciendo era espectacular y creo que cuando el club decide prescindir de nosotros, públicamente hay muchos jugadores que salen. Yo pocas veces he visto en el Real Madrid cuando un técnico se marcha a tantos jugadores públicamente a hacer una aparición y romper una lanza a favor del míster y el trabajo que se estaba haciendo. Entonces, bueno, yo creo que ese staff era súper profesional y creo que se estaba en la buena línea y creo que el equipo con continuidad hubiese luchado por los títulos. No tengo ninguna duda. Se juntó un momento de falta de efectividad porque creo que el equipo eh, hizo buenos partidos, creo que el equipo generó muchas ocasiones, pero se entró en ese bucle de que no se marcaban goles, eso hacía que se perdiesen puntos y en un club tan grande como el Real Madrid, pues en cuanto tienes 3 resultados malos, ya sabes lo que te toca. Es ley de fútbol, es más ley de fútbol todavía en los grandes clubes y bueno, pues fue una pena que durase tan poquito, pero ahí sí te digo que igual que otras temporadas no pude hacerlo, ahí disfruté cada minuto que estuve allí, fue una experiencia maravillosa. Dani. ¿Notaste también esta presión tan grande del Real Madrid? ¿Cómo se gestiona a nivel interno en el vestuario? Porque imagino que cuando veis esta falta de goles, sabéis lo que es el Real Madrid, lo que implica, y aunque estuviera haciéndose bien el trabajo, que es un puesto, pues que ya lo has dicho varias veces en la entrevista, que hay una mecha muy corta en el fútbol generalmente. ¿Esa presión cómo se gestiona? Bueno, yo ahí te voy a ser también muy honesto. Yo creo que no tiene nada que ver el ser entrenador con ser asistente en cualquiera de las posiciones que pueda haber dentro de un staff. Yo creo que la presión, la gran presión en un staff la lleva sobre sus hombros el entrenador. Y creo que en el Real Madrid la mayor parte de la presión recaía sobre Julen. Evidentemente, el resto pues estábamos preocupados porque evidentemente pues tienes una gran oportunidad, porque estás en un club muy grande, con una responsabilidad tremenda, porque ves que estás haciendo un buen trabajo y cuando en esas temporadas donde se está trabajando bien, donde ves que la gente está alineada en vestuarios que evidentemente también tienen un punto de complejidad, pero el míster es capaz de generar esas conexiones con los jugadores y todo el mundo está peleando por un mismo objetivo y la cosa no está saliendo, pues te preguntas más el por qué y te minimizas más o dudas más y al final pues eso hace que, que uno pues no esté en sintonía con uno mismo muchas veces, pero creo que desde la posición de los que estamos alrededor del entrenador, la presión no se nota tanto, si se nota pues ese punto de digamos, decepción por no obtener los resultados que entiendes que mereces en base al trabajo que estás haciendo. Eh, Creo que el míster ahí, evidentemente, lo pasó mal porque además venía de una situación jodida con lo que pasó con la selección, que creo que, y lo digo públicamente, creo que se fue muy injusto con él y creo que en ese mundial con el míster en el banquillo de la selección española se podía haber hecho algo grande y perdimos una oportunidad como selección. Y creo que en el Real Madrid el míster estaba capacitado también como para sacar la situación adelante y obtener buenos resultados y haber peleado por todos los títulos hasta final de temporada. Pero bueno, es lo que ocurrió y lo que pasa en estos clubes. Y lo bonito de esto es que, mira, tuvo la oportunidad de ir después a Sevilla y demostró el gran entrenador que es, conquistando títulos, ha ido a la Premier, ha hecho temporadones y ojalá le siga yendo bien porque es un entrenador, como os dije al principio, top. Y de ahí, del Real Madrid, tomas otra vez rumbo, te vuelves a Asia. A ver, antes no quiero confundir porque hace poco estuvo Joel Robles del Al-Qadsiya, pero el de Arabia Saudí, y la semana pasada estuvo David Dóniga del Qadsiya, del que tú estuviste, ¿no? Eso es, con David trabajamos juntos, fue mi asistente la segunda temporada que estuve yo en Qadsiya. Con David estudiamos juntos INEF, es como mi hermano. Y bueno, cuando deja de trabajar con Víctor Sánchez del Amo, cuando tienen ahí un impasse largo,
por las circunstancias también del club en la segunda temporada. El segundo entrenador que estaba trabajando conmigo sale del staff y bueno, nosotros queríamos intentar profesionalizar lo máximo posible el club y como tengo esa capacidad para hablar muy abiertamente todo con él, pues le dije, mira, tío, yo sé que estás trabajando en otro tipo de contextos y que esto no tiene nada que ver, pero a mí me encantaría que tuviésemos, como hemos hablado muchas veces, porque es una cosa que habíamos hecho pues desde que estábamos en la carrera y vimos que nos queríamos dedicar a esto y pues mira, coincidimos en primera división porque su primer equipo fue el Depor, que precisamente ganamos nosotros al Getafe, con el Getafe, perdón, al Depor de Víctor y de Víctor Fernández. Y fue cesado y firmaron a Víctor Sánchez del Amo la siguiente semana con David Doniga de segundo entrenador. Y siempre bromeamos que le digo, tú debutaste en primera gracias a mí. Bueno, pues él estaba acostumbrado a ese tipo de contextos y bueno, una vez que los dos nos empezamos a dedicar al fútbol profesional, pues siempre teníamos esa ilusión de trabajar juntos y de estar juntos en el mismo vestuario y se dieron las circunstancias para poder trabajar ese segundo año. Bueno, pues él ya os contaría un poco de la experiencia y de todo lo que rodea el mundo árabe. Habéis hablado con mucha gente recientemente también de cómo funcionan esos contextos, de lo diferentes que son, de cómo gestionan todo, de los hábitos que tienen, de una cultura que es totalmente opuesta a la nuestra. Pero bueno, muy contento de tener la oportunidad de estar en un club grande, uno de los más grandes, no de Kuwait, que es el más grande sin duda, sino de todo lo que es el Middle East, uno de los clubes con más seguidores y reconocido incluso en los grandes países ahora como Emiratos o como Arabia, son seguidores del Al-Qadsiya de Kuwait. Creo que tuve la oportunidad de entrenar a jugadores con un talento excepcional, creo que nos divertimos jugando al fútbol, conseguimos títulos. Creo que también tuvimos la mala suerte de enfrentarnos a un equipo que estaba por encima a todos los niveles de nosotros, pero fuimos competitivos, les ganamos más veces que ellos a nosotros en 2 años cuando nos enfrentamos. Pero bueno, creo que hubo también circunstancias alrededor de la competición que nosotros en ese momento no controlábamos y que, bueno, pues dictaminaron ciertos resultados, vamos a ser políticamente correctos, y nos impidieron el poder ganar más. Fue una pena porque creo que hicimos muchos méritos y lo hicimos muy bien. Y creo que lo más importante es que cuando nosotros hemos salido de estos sitios, luego la gente nos ha echado de menos, la afición nos ha echado de menos, el club, en este caso, pues me ha vuelto a llamar varias veces para volver y creo que han valorado mucho, sobre todo con el paso del tiempo, el trabajo que se hizo y lo que se consiguió. Y en Kuwait, claro, son las aficiones son muy distintas, supongo, a otras partes del mundo. ¿Cómo se vivían los partidos en el estadio? Aficiones calientes, para lo bueno y para lo malo. Bueno, un poco la mentalidad árabe. Creo que habéis visto estos días lo que ha pasado con Jesús Casas y con la selección de Irak, ¿no? Esa es un poco la mentalidad del árabe. Creo que es gente que desde que nacen lo tienen absolutamente todo, no tienen necesidad, tienen mucho dinero, desde pequeños les educan y quizás no tienen a lo mejor los valores que tienes en otras partes del mundo y eso les hace pues ser arrogantes y quizás un poco maleducados en ciertas situaciones. Cuando las cosas van bien te llenan en volandas, para ellos eres un ídolo, pero cuando las cosas van mal de un día para otro son capaces de ser, pues como visteis el otro día, tener ese punto hasta de ser violentos y bastante mal educados. Nosotros, por suerte, como tuvimos buenos resultados, pues durante 2 años no tuvimos que sufrirles prácticamente nunca, pero había un día que a lo mejor empatabas y ya tenías alguno por ahí que te veía por la calle y que de manera pues bastante déspota y despectiva te decía algo y pues, ¿qué me estás contando?
Entonces, bueno, pues alguna situación de esas sí que tuvimos allí, pero también te digo que cuando juegas partidos grandes, tener a una afición como la del Qadsia en estadios con bastante afluencia apoyando al equipo, la verdad que nos lleva en volandas. Y después de ahí, yo es que parece que va a sonar mal, pero de repente a Tanzania, que de verdad, a mí me encanta el fútbol, pero Tanzania, de repente dices, Tanzania en África, un país quizá desconocido para los futboleros, ¿cómo de repente decides ir a Tanzania? Pues mira, esto es una cosa que me dijo mucha gente y que extrañó a mucha gente del mundo del fútbol, pero yo creo que también muchas veces hablamos por desconocimiento. Claro. Es verdad que Tanzania a nivel futbolístico no es un país que esté en el mapa quizás, pero yo fui a un club que es uno de los clubes más potentes de todo el continente. Al final, Simba a nivel de seguidores, pues me parece que es el quinto o sexto equipo del continente, solo superado por Al Ahly, Zamalek, Raya, Wydad y no sé si está por ahí Kaizer Chiefs, aquí en Sudáfrica, con ellos. Era un equipo que me permitía jugar competición internacional, que me hacía mucha ilusión. Un equipo con jugadores muy buenos, muchos de ellos jugando Staffcom actualmente, todavía algunos de ellos en la competición y un país maravilloso. Entonces, bueno, yo también soy un entrenador que, como os he dicho desde el principio, pues tengo ciertas ambiciones, pero que cuando yo empecé en esto no pensaba que hacía las cosas por estar el año siguiente en un equipo mejor, todo fue surgiendo. Y ha llegado un punto en mi carrera profesional que también entiendo que tengo que ser capaz de compatibilizar mi carrera profesional con mi vida personal y familiar. Y entendía que Tanzania era un lugar donde mi familia podía disfrutar. De aquellas tenía una niña pequeña. Creo que es un país idílico para vivir. Creo que tiene parajes espectaculares, tienes buena temperatura eh, y la verdad que creía que era una experiencia que era digna de vivir no solo de mi parte, sino de parte de mi familia y sobre todo para mi hija pequeña. Yo entiendo que al final el que tenga estas experiencias es algo que le va a quedar para siempre y estamos hablando ahora de muchas situaciones que vemos, por desgracia, en los campos de fútbol en nuestro país y racismo y la falta de valores en un montón de situaciones que son cotidianas porque al final la globalización está ahí, porque al final el tránsito de personas por todo el mundo está ahí. Y yo quería que mi hija tuviese esa experiencia y que pudiese vivir ese tipo de cultura y que pudiese empezar a aprender idiomas desde pequeñita. Y me lancé a por esa aventura. Y os digo, igual que a nivel, eh, pues, eh, de nacional, digamos, os decía que posiblemente Puerto Llano ha sido la experiencia más bonita que he tenido sin dudas, pues a nivel internacional creo que la experiencia de Tanzania ha sido posiblemente la más impactante. El llegar a tu estadio y tener 70.000 personas 5 horas antes del partido abarrotando ya el estadio con las bubucelas haciendo un ruido ensordecedor. Jugamos 20 partidos en casa, ganamos 19, empatamos 1. El mejor equipo del continente ese año en casa. El viajar a cualquier ciudad por el país, llegar al aeropuerto y parecíamos los Kennedy allí, toda la ciudad esperándonos, nos escoltaban con motos hasta el hotel. Bueno, era una locura, una pasada. Un país donde evidentemente pues no hay otras posibilidades a nivel de ocio y el fútbol lo es todo. Y es uno de los sitios donde no pudiendo salir a la calle y estar tranquilo, porque era andar 5 metros y tener gente pidiéndote fotos o queriendo hablar contigo o queriendo tocarte, porque para ellos lo eras todo, eh, a decirte que también dentro de que quizás por la falta de educación
pero en el sentido de educación escolar, pues a veces te aproximaban de manera un poco chocante para nosotros, ¿no? Por esa falta de saber estar, pero lo hacían con bondad. Es uno de esos sitios donde nunca he escuchado una mala palabra por parte de ninguno de los fans, y creo que es un sitio donde yo tengo un cariño especial. De hecho, el año siguiente fui de vacaciones allí 3 semanas, y creo que es un sitio donde os digo sin ningún género de dudas que me encantaría volver y trabajar, porque es uno de los sitios donde me lo he pasado mejor también y he disfrutado más como entrenador de fútbol de lo que rodea. He vuelto a sentir esa pureza que sentía cuando entrenaba a los chavales y estaba empezando en esto, en o en un contexto profesional. Y eso yo creo que en el mundo profesional es casi imposible decir. En un mundo del fútbol que por desgracia está tan viciado, donde hay tantos intereses, que puedas ir a un sitio donde digas, joder, esto que hay es de verdad pasión por un equipo, esto es de verdad pasión y amor por un deporte. Joder, yo creo que eso no tiene precio. Dani. Y la competición continental, hablas mucho también del público, de que era muy espectacular el fanatismo que había, cómo seguían. Y encima llegasteis lejos en competición continental, ¿no? ¿Eso cómo se vivió? Bueno, lejos, me hubiese gustado llegar más lejos porque caímos en cuartos de final. En la fase de grupos vencimos al campeón aquel año, Berkane, de Marruecos. Y en la ida de los cuartos de final ganamos al subcampeón, Orlando Pirates, de aquí de Sudáfrica. Y en el partido de vuelta perdimos 1-0 y en penaltis pues no fuimos capaces de pasar a semifinales. Fue una pena porque fue el primer partido en competición internacional en África que usaron el VAR, y lograron el 1-0 en un fuera de juego que el VAR utilizó para, en vez de anular, conceder, porque bueno, pues aquí en África y en ciertos contextos, ahora es verdad que en esta AFCON está cambiando todo mucho, porque África, pues por desgracia, ya habéis visto muchos vídeos durante muchos años de penaltis de locura, que hay un que ni se cae y hay otro que pasa 3 metros y llega el árbitro y pita un penalti. Y bueno, pues hay esa corrupción, ¿no? Es una corrupción que es sistémica y que no es solo parte del mundo del fútbol, sino que parte de los gobiernos y de cómo se gestionan muchas de las situaciones en casi todos los países, diría, de África, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahora ya han evolucionado con el VAR y en esta AFCON yo estoy viendo que se está usando muchas veces incluso mejor que en nuestro país, pero de aquellas, pues era una herramienta que se usaba para intentar beneficiar a los que, bueno, pues en este caso tenían más poder dentro de lo que es la Federación Africana de Fútbol, ¿no? Entonces, pues fue una pena porque nos empatan al final del partido con un gol que ya te digo, que es fuera de juego, y que aunque está el VAR ahí, el VAR dice que no es fuera de juego y lo conceden, y luego pues en la tanda de penaltis pierdes, y hubiese sido una oportunidad bonita para llegar a las semifinales, porque además el cruce creo que era un cruce en el que nosotros hubiésemos podido competir y hubiésemos podido alcanzar una final continental. Pero bueno, creo que para las expectativas del equipo y sobre todo por cómo competimos ese partido, porque ellos venían el año anterior de perder 4-0 con Kaizer Chiefs cuando se cruzaron con un equipo sudafricano, y al ser capaces de ganarles primero 1-0 y luego de estar hasta el minuto 80 con la eliminatoria a nuestro favor, llegar a una tanda de penaltis y perdiendo de la manera que se perdió, creo que enorgulleció al país. Y bueno, fue de esos días que volvimos, llegamos a Dar es Salaam, aterrizamos en el aeropuerto por la noche. Tanzania es un lugar donde es difícil encontrar transporte y nos encontramos en el aeropuerto abarrotado de gente. Cuando llegamos allí, no recuerdo si era a las 11 de la noche, tuvimos que estar allí 1 hora, no podíamos salir porque estaba toda la afición esperándonos. Bueno, pues esa pureza y esas cosas de las que uno al final se siente orgulloso como entrenador y que le quedan para siempre, ¿no? Joder, pierdes y está todo el mundo esperándote allí para felicitarte. Yo creo que eso, por desgracia, no se ve mucho en el fútbol, y creo que hay que valorarlo. Y ya de ahí, de Tanzania, vas a donde estás ahora, que es el Amazulu, que habéis tenido como un parón ahora de Navidad, ¿no?
y ahora es como un parón invernal y ahora empezáis otra vez, ¿no? La temporada o algo así. Si no me equivoco, ¿eh? Eso es. Corrígeme. Sí, no, correcto, es por la AFCON. Tenemos que parar. Aquí en África pues sería lo que es una fecha FIFA, se para por la competición y lo único que, bueno, pues que la competición se juega pues en mitad de la temporada, no es como, por ejemplo, una Eurocopa cuando se juega Sí, es verdad, por la Copa, es a verdad. final de temporada, ¿no? Entonces, un poco lo que pasó con el último Mundial. Sería más o menos lo mismo. Lo único que, bueno, pues aquí solo afecta a lo que es el continente africano. Entonces, bueno, ahora estamos inmersos en esa mini pretemporada. Nos quedan ahora 11 días para volver a la competición. Y bueno, la verdad que aquí contentos, la verdad que disfrutando también, porque es un país magnífico. Si a vosotros os meten en un avión, nos dicen dónde vais, os ponen un antifaz y os sueltan aquí donde nosotros estamos viviendo en Durban, pues a lo mejor decís estoy en Melbourne o en Sydney o estoy, dependiendo del sitio, en una de las grandes capitales de Europa. Y la verdad que es un país muy chulo. Es un país que tiene las mejores cosas de África a nivel de esa hospitalidad de la gente, a nivel de paisajes, pero tiene las cosas buenas de Europa a nivel de desarrollo, a nivel pues, poder sentirte como si estuvieses prácticamente en casa, ¿no? No es como Tanzania. Evidentemente en Tanzania pues todavía están muy lejos, están en vías de desarrollo, pero aquí la verdad que se está muy a gusto. Y bueno, creo que a nivel futbolístico esta es otra competición totalmente diferente. Aquí el seguimiento que hay, aquí la gestión por parte de la PSL, todo el seguimiento mediático que hay es brutal. Yo creo que de mucho nivel. A nivel de marketing, todos los clubes, el funcionamiento es muy, muy bueno. Los campos, pues después del Mundial, pues son magníficos, las instalaciones que hay son buenas. Esto es otra historia, esto es otro fútbol, esto tiene mucho nivel. Como te decía antes al principio de la entrevista, solo tienes que ver los resultados tanto a nivel de selección como de clubes en competiciones internacionales, cómo están siendo, cómo son capaces de dominar en el continente. Y haciéndolo además sin exportar tantos jugadores fuera, porque la cultura un poco aquí del jugador sudafricano es diferente a la de otros contextos. En otros contextos desde pequeños están intentando desear salir del país. Aquí, por lo que te he dicho, pues porque se vive muy bien y porque también pues ganan más dinero que en casi todos los países africanos, pues tampoco tienen esa necesidad tan imperiosa de salir o esa ambición. Y bueno, pues estamos contentos porque estamos construyendo algo bonito, con dificultades, sabiendo que aquí los procesos son largos porque, bueno, pues el conocimiento del juego de estos futbolistas es el que es y bueno, pues mejorar cuesta, pero como vamos viendo la mejora con continuidad y los resultados pues nos soportan y luego pues la gente está contenta también con lo que está viendo porque lo que ofrecemos es algo que es difícil de ver en este contexto, pues creo que estamos todos muy alineados y con ganas de que siga así, que dure y que, bueno, hasta que llegue la próxima, que pase mucho tiempo, que podamos seguir disfrutando de esto cuanto más mejor. Como colofón a la trayectoria, Dani, ¿querías algo? Bueno, destacar todos los viajes sobre todo, pero pensar también qué objetivos te pones en esta etapa en la que estás actualmente, hasta dónde crees que puedes llegar con este club, con Amazulu. Bueno, mi objetivo es disfrutar al máximo cada día, intentar dar lo mejor de mí en cada entrenamiento, en cada partido y sobre todo intentar ayudar a que la gente que está alrededor mío siga creciendo y siga siendo mejor. Yo creo que ese es mi objetivo como entrenador. A partir de ahí, evidentemente, pues tenemos también eh, nuestras expectativas a nivel de resultados. Lo que pasa que es verdad que este club es diferente a los clubes que he podido entrenar en las últimas temporadas. Aquí tenemos todos ambición, pero hay que ser realistas. Aquí no estamos para competir todavía por ganar títulos o por lo menos por ganar ligas. A nivel de copas, bueno, pues creo que somos un equipo que puede competir con todos. No somos uno de los grandes, pero cada vez que hemos jugado con los grandes, en esta ocasión
Hemos jugado con los 3 grandes y hemos ganado a uno de ellos, hemos empatado con el otro y hemos perdido por la mínima contra Mamelodi Sundowns, y pudimos sacar un mejor resultado si hubiese habido VAR, porque nos anularon un gol por fuera de juego que no fue fuera de juego al final. Entonces, estamos demostrando que siendo un equipo inferior por capacidad o calidad de los jugadores, muy inferior por presupuesto, con el trabajo que se está haciendo somos capaces de competirles. Y en un único partido, como son aquí las competiciones coperas, pues ¿por qué no que tengamos esa posibilidad de levantar otra copa? Ya levantamos una, es verdad que fue la menor en importancia. La segunda alcanzamos las semifinales y ahora pues nos queda la tercera, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Pero esto es un proyecto a largo plazo y de momento ahora estamos luchando por quedar entre los 8 primeros, que creo que sería maravilloso para el club, viniendo de una temporada en la 13ª posición. Aquí quedar entre los 8 primeros te da acceso a jugar otra de las competiciones importantes el año siguiente, a principio de temporada, que solo juegan esos 8 primeros equipos. Y luego yo creo que si tenemos continuidad en el proyecto, podemos mejorar un poco la plantilla. El año que viene a mí me encantaría luchar por ese top 4 que da acceso a volver a jugar competición internacional. A mí me encantaría volver a jugar esas competiciones, a viajar por el continente, a vivir esos ambientes en esos estadios, porque creo que la competición internacional en África tiene algo especial y es digno de vivirla. Y ojalá con Amazulu seamos capaces de llevarle ahí y disfrutar de eso. Bueno, antes de que terminemos, siempre hacemos un pequeñísimo interrogatorio. Lo primero, ¿echas de menos España? ¿Echas de menos España algo? Cosas, algo. Sí, sí, sí. Joder, si dijese que no estaría loco. ¿Qué echas de menos de España allí en Sudáfrica? Algo que digas, Joli, echo de menos esto. Mira, cuando se me acaba el jamón serrano, por ejemplo, me traigo envasado al vacío todo lo que puedo, pero llega un momento que ya no quedan sobres y ahí le echo de menos. Nada, bueno, la familia, los amigos. Aquí en este país, por ejemplo, lo que se echa de menos es el poder salir por la noche, porque aquí, bueno, pues uno de los hándicaps es el tema de la seguridad, sobre todo cuando cae la noche. Bueno, pues el poder salir una noche, ir a cenar o ir a tomarte una cerveza con los amigos es una cosa que sí quizás se echa más de menos. Pero también te digo que como aquí tenemos prácticamente de todo, pues básicamente lo que se echa de menos es a la gente y el resto de cosas, pues más o menos las podemos sobrellevar porque es bastante parecido. Y que me hablabas de comida. ¿Un plato de comida allí en Sudáfrica que nos aconsejes? Uy, es que la comida aquí es muy internacional, es muy parecida a la que tenemos, pero sí te diría, ya a mí me gusta mucho el pescado y creo que aquí hay peces que no tenemos nosotros en España que son exquisitos. Bueno, y luego la zona de Durban, a ver, todos la conocemos por el Mundial de España. ¿Qué nos aconsejarías visitar por Sudáfrica? Hombre, barriendo para casa y teniendo en cuenta que ganamos allí una semifinal, perdimos el primer partido que jugamos también y bueno, y siendo nuestro estadio, pues evidentemente el estadio de Moses Mavida es un must, como se dice aquí, es un sí o sí. Pero bueno, aquí en Durban, la verdad que la zona donde vivimos nosotros, la zona de Uslanga, con la playa, con el promenade que llaman la Milla de Oro, es un paseo de 7 kilómetros que es precioso alrededor de la playa, pero en los alrededores hay cataratas espectaculares, hay la posibilidad de ver safaris, hay unos parajes preciosos. Y mira, antes me decías que no echaba o que echaba de menos de España, que lo he echado mucho de menos en los otros países, pero aquí no, porque ha llegado, es el pádel, porque es una de mis aficiones también. Y si os gusta, el echar aquí un partido de pádel tiene su aquel, porque juegan de una manera diferente, pero la verdad que es muy divertido. Y creo que si sois deportistas y venís aquí y metéis la pala, echáis un partidito también, es una cosa que luego comentaríais con la gente en España, porque la verdad que mola mucho el jugar con esta gente que quiere jugar al tenis en pistas de pádel, que tiene mucha técnica, pero bueno, que lo pasamos bien cuando tenemos la oportunidad de jugar con ellos también. Habrá que apuntárselo, sí. Y ya la última que te hago de este pequeño interrogatorio.
¿Estás con alguna serie, libros? David Donigan nos decía que estaba con los podcasts. No sé si tú eres igual. No sé si estás con un hobby aparte del fútbol. Sé que te gusta el pádel, pero no sé si tienes alguno más por ahí. No, mira, si te digo la verdad, ahora con la familia no tengo tiempo ni para leer. Es verdad que me traje un par de libros aquí. Hay uno de cabecera que intento llevarme y releer siempre porque creo que me ayuda mucho y que creo que me da siempre buenas ideas y me recuerda lo que quiero ser, ¿no? Que es el libro de Ibarrondo, de las 7 Ps. Y la verdad que, bueno, es la primera vez que la pegué con la izquierda. No sé si lo conocéis, pero os lo recomiendo. Es un libro fantástico. Y bueno, la verdad que desde que llegó mi familia lo estaba leyendo por enésima vez y desde entonces no he podido seguir con él porque, bueno, ahora mi prioridad, mi hobby son mis hijas, mi mujer y es a lo que me dedico cuando tengo un poquito de tiempo. Es levantarse muy pronto, porque aquí se levanta uno muy pronto, ir a trabajar, salimos de casa alrededor de las 7:30 de la mañana, llegamos sobre las 4 de la tarde, ahí hasta que las niñas a las 7:30, 8 se van a la cama, es tiempo para ellas. Y a partir de ahí me tengo que volver a poner con el ordenador, a seguir viendo, analizando, preparando entrenamiento del día siguiente, ajustando cosas hasta que voy a dormir. No tengo tiempo para series, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para otras cosas. Incluso para el pádel se me complica últimamente, la verdad, que mi hobby es otro y es el hobby el que más disfruto porque al final es lo que me mueve por dentro, es el motor y es lo que más merece la pena de la vida. El poder ver a mis hijas crecer, que tienen 3 y casi 1 año la pequeña, y el verlas cuando entras por la puerta de casa y el pasar tiempo con ellas es lo más bonito del mundo. Pues, Dani, ¿nos sacamos algo? Yo creo que no, ya hemos hecho un gran repaso a la carrera y con esto nos podemos ya despedir de Pablo Franco. Muchas gracias por esta entrevista y una gran carrera al fútbol en todos lados y que da un punto de vista mucho más interesante del que estamos habituados. Toda una aventura, Pablo, de verdad, ¿eh? De verdad, te lo digo, toda una aventura tu carrera. Ya te lo digo. Ha sido espectacular. A mí se me ha hecho cortísimo, la verdad te lo digo, ¿eh? Bueno, pues mira, me alegro que se os haya hecho corto, yo creo que eso es buena señal y bueno, al final la vida es esto, ¿no? Una aventura, cada uno decide vivirla como quiere y lo importante yo creo que es el tener la oportunidad de vivir estas experiencias y una vez que las puedes vivir, el vivirlas con pasión, con ilusión, con alegría y tratando de sacar lo máximo y bueno, en eso estamos y que queden muchas por delante. Bueno, pues Pablo Franco, de verdad que aquí sabes que siempre estás tu casa, aquí la Real Federación de Fútbol de Madrid. Estamos en Cotorruelo, te grabamos desde aquí, esto lo ves aquí, pero esto es Cotorruelo, así que aquí te esperamos cuando quieras y nada, que esta es tu casa y aquí lo podrás ver en programa cuando quieras. Muchas gracias. La verdad que me trae siempre muy buenos recuerdos el tener estas oportunidades con vosotros, porque hay mucha gente con la que he trabajado durante muchos años, porque he estado allí en vuestras instalaciones cientos de veces, como entrenador, como ponente, como oyente. Y la verdad que siempre es un gusto el volver a esas raíces y el volver a pensar en toda esa gente que ha sido parte de mi vida deportiva y a las que le tengo un montón de aprecio y de cariño. Así que muchísimas gracias a vosotros, que os vaya fenomenal y aquí nos tenéis para lo que queráis cuando queráis. Pues nada, Pablo, esperamos que surques la competición internacional de Sudáfrica, esa que te gusta a ti, que seguro que lo vas a hacer, que lo vas a conseguir, ese top honor. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, Un hasta luego, abrazo, que vaya bien. adiós. Adiós, muchas Chao, gracias. chao.